Ok, estamos grabando. Bueno, la pregunta, ¿qué proyecto quiere iniciar? Habían 4 proyectos que se habían comprometido. No sé si quieren, ajá, aquí hay alguien que dice jueves negro, ¿verdad? Jueves negro. Hoy es jueves, pero un poquito de lluvia, no tan negro. Todo ha fluido normal, ¿verdad? Jueves 13. Así que el jueves negro, si quiere proyectar la presentación, con gusto. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, ya presento el PPT. Ok. Ese es el grupo, ¿qué número es? El grupo número 2. El 2, el 2, el 2. Ok, perfecto. Buenas noches. ¿Pueden ver el PPT? Sí, se ve. Sí, profe, me Cuando dice para ustedes comenzar, ¿me gusten. avisa? Ok, excelente. Buenas noches, compañero, profesor. Mi grupo y mi persona, en esta noche venimos a brindarle información sobre el crack de 1929, o mejor conocido como el Jueves Negro de 1929. Nuestro grupo está conformado por la compañera Zoraida Camarena, la compañera Yaricel Peña, la compañera Yuleisi Ramos y mi persona, Eric Martínez. Introducción. Mientras que la Primera Guerra Mundial, dada desde 1914 a 1918, provocó una profunda crisis económica en Europa, convirtió a Estados Unidos en una potencia principal. Se desarrollo económico se basó en una mayor producción a un menor coste, gracias a una industria modernizada, lo que le permitió abastecer a las potencias europeas durante la guerra. Esto hizo que la década de los 20 fuera una época de crecimiento en todo el país. Vamos a darle un pequeño preámbulo de lo que fue el Jueves Negro. Es la denominación que se le da al 24 de octubre de 1929, que cayó en ese día de la semana. En esta fecha se produjo un gran desplome en la Bolsa de Valores de Nueva York, marcando el inicio del crack del 29 y de la Gran Depresión subsiguiente. La Bolsa de Valores de Nueva York, conocida en inglés como New York Stock Exchange, representa el mercado de valores más grande del mundo. En ella no solo cotizan los valores más importantes de los Estados Unidos, sino también del mundo. Su origen fue como Estados Unidos finaliza su guerra de independencia y necesitaba reparar deudas contraídas. De esta forma, el gobierno estadounidense emitió un aproximado de 80 millones de dólares en bonos y así nació. Un pequeño antecedente del Jueves Negro. La situación bursátil a final de 1928 se había convertido de una especie de montaña rusa, de forma de grandes ventas, seguida de recuperaciones de igual importancia. Esta situación empezó a preocupar a muchos inversores, puesto que no correspondía a un desarrollo natural. Ya en 1929, más preciso en el mes de marzo, los valores en la bolsa incrementaron su valor de manera constante. Sin embargo, los rumores alertaron que el verdadero valor era mucho más bajo. Con consiguiente, pasó el derecho a poder seguir con la charla mi compañera Zoraida Camarena. Hola, buenas noches. Bueno, sí, a mí me tocó el comportamiento de la bolsa desde 1926. Como pueden ver,
tenemos esta gráfica del comportamiento de la bolsa desde 1926 a 1939. Como mi compañero anteriormente lo había comentado, la bolsa de valores fue como una montaña rusa. En nuestra parte izquierda podemos ver el índice de precio de Nueva York, y abajo vamos a ver el comportamiento por año. Como decía el compañero, iba a ser una montaña rusa. Se comportó como una montaña rusa. El crack del 29. Se suele usar 3 frases para describir este derrumbe. Se dice que comenzó un lunes y un martes, pero se dice que lo final fue el jueves negro. Todos ellos apropiados dado en el crack, que fue un hecho desde un solo día. La caída inicial ocurrió el jueves 24 de octubre de 1929, pero los días catastróficos fue el lunes negros y el martes negro, que como fecha está designado el 28 y 29 de octubre de 1929. El que precipitó la expansión del pánico y el comienzo de la consecuencia sin precedentes y a lo largo plazo para los Estados Unidos. Aquí vamos a ver un bienestar ficticio antes del crack. Mientras continuaba el crecimiento industrial estadounidense, sectores importantes como la agricultura y la construcción comenzaron a estancarse. La oferta de productos superaba el consumo, así que se trata de que incrementaba el poder adquisitivo de la población mediante créditos. Cuando un bienestar era ficticio, además las empresas potenciaron otros caminos para obtener beneficios como los préstamos o la venta de acciones que aumentaron su valor. Podemos decir que las ventas seguían alejadas de los niveles de producción, de forma que las industrias no alcanzaban los beneficios esperados para mantener el empleo. Los despidos solo consiguieron reducir aún más el consumo. Ante las pérdidas de las empresas, se acabó la confianza en los inflados de valores de mercados y decidieron vender sus acciones. A continuación, nuestra compañera Yarixel le va a presentar la siguiente diapositiva. Buenas noches, profesor compañero. El pánico que se vivió en el jueves negro se extendió hasta que alcanzaron los 3 millones de órdenes de venta de acciones que intervinieron de los grandes bancos, lo que frenó la caída en unos días. Pero eso no impidió que los ciudadanos retiraran sus ahorros de los bancos hasta que sus depósitos se agotaron y quebraron. El 29 de octubre se le llamó Martes Negro. La bolsa se hundió aún más y no paró de caer hasta 1932, perdiendo el 80% de su valor. Siguiente diapositiva, por favor. Ajá. La actuación de los bancos fue el paso siguiente en el proceso, la temerosa retirada de ahorros por parte de los siguiente diapositiva. Ok, creo que nuestra compañera está teniendo problemas con la conexión. Compañero, por favor. Sí, correcto. Sí, ¿Ya lo pueden ver? Hola. Siri. Hola. Listo, ¿ya lo pueden ver?
No, no se aprecia, no se aprecia. Listo, Dale en la... Ah, excelente. listo. Disculpen. Hola. ¿Se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, ya te escuchamos, Yari. Compañera, ¿se escucha? Sí, Sí, ok. Cuando finalmente sí, estalló sí, el crack, correcto. ok, cuando finalmente estalló el crack de 1929 se generaron las siguientes consecuencias. Uno, una crisis económica deflacionaria. Dos, la caída de la producción. Tres, el estacionamiento del consumo. Cuatro, el inicio de la Gran Depresión, que a su vez se sumaría una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Y cinco, en el desempleo masivo, 100.000 ciudadanos norteamericanos perdieron los trabajos en solamente 3 días. Siguiente. Okay. Por consecuencia hubo una crisis mundial, lo que podemos enumerar como en la número 1, el motor de la economía mundial se desmoronaba. Estados Unidos tuvo 4 años con indicaciones negativas, aunque sus efectos se sintieron el resto de la década. En la imagen podemos ver que el Producto Interno Bruto descendió un 27% y el desempleo rozó el 25% en los siguientes 3 años. Así que el país decidió abandonar la cooperación económica para centrarse en sí mismo. Y por último fue el fin de la estabilidad financiera internacional. Lo que dependía de los créditos estadounidenses, la Gran Depresión se expandió como un virus y la pobreza incrementó en todo el mundo. A continuación, la compañera Yuleisi. Buenas noches a todos. A mí me tocó la parte de sálvese quien pueda. Como lo dice aquí, la ley de Hailey-Smoot en 1930, que impulsó un arancel para proteger los productos estadounidenses aliados como Japón o los países Hispanoamérica, que aportaban sobre todo a Estados Unidos, se vieron afectados en especial por la caída de los precios de las materias primas. El resto de las potencias además imitaron la medida, lo que dificultó el comercio internacional e intensificó la depresión. La recuperación llegó con el New Deal. En 1933, el demócrata Franklin D. Roosevelt llegó a la presidencia de Estados Unidos. Este decidió apostar por las ideas del economista John Maynard Keynes. Número 1. Proponía la intervención del Estado mediante el gasto público para estimular la demanda y la inversión. 2. Reguló los precios y salarios, subvencionó sectores como la agricultura y la construcción. También estableció impuestos progresivos para sufragar un sistema de seguridad social. Conclusión. En el otoño de
1929, cuando la euforia parecía general, los valores de Wall Street empezaron a bajar al aumentar las ventas de las acciones, con 2 días, el 24 y el 25, de verdadero pánico en las ofertas, baten todos los récords. También el deceso de la bolsa de New York fue la seguida de la crisis económica más profunda y extensa de los últimos tiempos. Al bajar los valores de la bolsa en el sector bancario, fue el primero en verse afectado. Al retirarse los ahorros de los bancos ante los miedos a perderlos, también ante la situación de Bueno, estaban aportando las conclusiones al final, ¿cierto? Sí, prof, pero al parecer nuestras compañeras tuvieron declive en lo que es la señal. Ok. Bien, sí, me percaté de ello. Bien, pero bueno, ya casi todo el material se expuso. Jueves Negro, pues ocurrió aproximadamente en 1929. Fue una de las primeras burbujas bursátiles que se dio en todo el mundo, afectando principalmente a los Estados Unidos en su primera etapa y después subsecuentemente al mundo, ¿no? Y que en resumen, pues, lo que pusieron acá los compañeros, ya pasada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en el país más poderoso del mundo, ¿verdad? Entonces, donde había una situación económica buena, en ese entonces los ciudadanos estadounidenses gozaban de buena riqueza y producto de ello comienzan a invertir en esto de la bolsa de valores. Por ahí el papá de un expresidente, no sé si era Kennedy, asustado con todo esto, mencionó palabras más, palabras menos, que si un zapatero conocía de bolsa de valores o pretendía conocer de bolsa de valores más que él, más que uno, más que un experto, es mejor que no invertir ahí. Es, palabras más, palabras menos, mencionó el papá del que iba a ser presidente más adelante, Kennedy. Es decir, que las personas, pues, así como en las tiendas de los chinos, escuchaba en los radios, esa es la tecnología del momento, la radio, las subidas y bajadas de las bolsas de valores. Entonces, ustedes tienen que tener presente de que el juego de las bolsas de valores, el juego de las criptomonedas y el juego de todo esto, es que hay que mantener un balance. Y cuando digo balance, ventas, compras, ventas, compras. Pero acá comenzaron a vender y al final nadie quería comprar, ¿cierto? Sufre un desbalance las acciones de las distintas empresas. También los bancos están involucrados y se descalabra la economía, ¿ok? Entonces se colapsa pues esto del producto interno, lo que es la economía de los Estados Unidos. El presidente en ese entonces, cuando se dio el hecho, creo que era Hoover. Entonces habían imágenes donde habían la Hoover Village, las villas de Hoover, que eran
no eran villas, sino que eran prácticamente viviendas construidas de cartón, porque la mayoría de las personas de clase media y baja lo habían perdido todo, producto de la inversión, en que invirtieron todo en esa bolsa de valores, cosa que no le aconsejo a nadie, ¿cierto? Si usted va a invertir, lo prudente es invertir algo que no le vaya a doler, ¿verdad? Que no le vaya a perjudicar, ¿sí? Y en esa medida, estos juegos de la bolsa de valores a veces se gana y muchas veces se pierde. Bien, perfecto. Entonces, siguiente grupo a exponer, por favor. Grupo número 12, profesor. El 12, ¿ok? Sí, ya le proyecto. ¿Cómo no? Clary, ¿proyectas tú o proyecto yo? Estoy en eso, Catherine, voy a proyectar. Dale, listo. ¿Ven el trabajo? Sí se ve, sí se ve. Ok, va. La nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino la información en manos de muchos. John Naismith. Bienvenidos todos al proyecto integrador del grupo número 12, Dinero y Banca, Teoría Cuantitativa del Dinero, conformado por Catherine Cedeño, Clarisa de Gracia, César Durán, Edgar Escala y Manuel Saavedra. Dinero, medio de pago que facilita el intercambio de una economía de trueque que tiene sus orígenes en las actividades de los orfebres medievales. La teoría cuantitativa del dinero es una teoría económica que pretende explicar las causas de la inflación, es decir, las variaciones de los precios y del valor del dinero en un país. Esta teoría tiene sus orígenes en el siglo XIX a raíz de lo que se conoce como la revolución de los precios. Esta teoría cuantitativa del dinero pretende explicar las causas de la inflación, es decir, las variaciones de los precios y del valor del dinero en un país. Entre los puntos a tratar en este proyecto hablaremos sobre el dinero y la banca, inicios de la teoría cuantitativa, las fórmulas y sus variantes, qué es la inflación, críticas sobre la teoría cuantitativa, su conclusión y las bibliografías. Introducción. La teoría cuantitativa del dinero es la que pretende explicar las causas de la inflación, es decir, las variaciones de los precios y del valor del dinero en un país. El dinero relaciona la oferta monetaria con el nivel general de precios. La oferta monetaria es la cantidad de dinero que existe en la economía. Entendemos por dinero todo lo que se acepta como medio de pago en una economía de trueque. El dinero papel tiene sus orígenes en la actividad de los orfebres medievales, aunque en las transacciones se empleaba papel, este tenía un respaldo metálico pleno, al poder ser convertido en oro a voluntad del portador. El dinero bancario son los depósitos de los particulares en los bancos que se aceptan como medio de pago. Los bancos son intermediarios financieros, ponen en contacto prestamistas y prestatarios. El origen del negocio bancario también viene por los orfebres. Estos no se tardaron en darse cuenta de que podían prestar con rentabilidad y sin excesivo riesgo una parte de los depósitos ajenos. El banco es una empresa que trata de maximizar beneficios como diferencias entre ingresos, intereses cobrados por los préstamos y los gastos pagos por los depósitos. Inicio de la teoría cuantitativa. Esta teoría se originó en el siglo XVI a raíz de lo que hoy se conoce como la revolución de los precios, como consecuencia de la llegada masiva de los materiales preciosos, sobre todo importante el oro y la plata, venían desde América, claro. Los europeos pensaban que se harían ricos, mas sin embargo, lo que ocurrió fue que los precios de los bienes aumentaron con la llegada del oro y la plata. Los precios se multiplicaron por 6, 500 hasta 1650. Ya a este punto, el
pero la inflación no era demasiado elevado comparado al del siglo XX, pero era muy extraño ver alzas tan altas. Las fórmulas y sus variantes. Las variables económicas son una parte muy importante de la economía, ya que si bien es cierto que una parte de los fenómenos económicos no se pueden cuantificar, o es muy difícil cuantificarlos, nos ayudan a estudiar la evolución de la economía. Hasta bien entrado el siglo XX, las variables económicas eran fluidas, es decir, dado que no existían herramientas que nos permitían recoger datos y procesarlos, se trabaja con ellas bajo un supuesto lógico. Por ejemplo, la variable de empleo. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías y el avance sobre las variables económicas ha permitido contrastar antiguas teorías, o sea, como medir o comparar entre un tiempo y otro la calidad del trabajo. Las nuevas teorías desde un punto de vista empírico, o sea, que no se conocían métodos para medir o cuantificar la economía. No había fórmulas de cómo hacerlo, lo hacían de manera autodidacta. Buscaban era un punto lógico o un supuesto, una medida anterior para poder medir el impacto que tenía mediante variables. Esta viene siendo los tipos de variables económicas. Dependiendo de la clasificación, presentamos realizar que hemos de decir que existen muchos tipos de variables económicas. No obstante, en este artículo nos centraremos en la principal clasificación, es decir, el número de agentes económicos que pueden estudiar. Por ejemplo, si es una empresa privada, tiene que tener variables económicas específicas. Una empresa pública tiene diferentes tipos de variables que tienen contingencia. La mayoría o de ellas derivan varias movimientos económicos que muestran una insuficiencia en la economía que es de manera insostenible. En la empresa privada hay un poco más de sostenibilidad. Entonces ya se manejan cosas como presupuestos que limitan ciertas cosas que puede hacer la empresa con su economía. Variable macroeconómica. Las variables macroeconómicas, también conocidas como macromagnitudes, son aquellas que recogen información agregada. Dicho en otras palabras, recogen información de un conjunto de individuos. Por ejemplo, Se fue el audio. Un segundo, profesor, un segundo. Parece que tuvo un percance. Un segundito. Ok. Clary, activa y desactiva el micrófono. Es correcto. Activa el micrófono, Clary.
Repito la diapositiva. Sí, esa no se escuchó. Disculpen. Variable microeconómica. Las variables microeconómicas son aquellas que recogen información de un agente económico a nivel individual. En este caso, podríamos hablar de la producción de una determinada empresa, la aversión al riesgo de un inversor o el salario de un empleado. Economía a lo largo del tiempo. ¿Qué es la inflación? Es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. El aumento de un solo bien o servicio no se considera como inflación. Si todos los precios de la economía aumentan tan solo una vez, tampoco eso es inflación. ¿Qué causa la inflación en Panamá? Resulta evidente que una de ellas, quizá la más importante, sea el continuo crecimiento elevado de la economía, así como la volatilidad de los precios internacionales, sobre todo del petróleo. Hay que destacar la subida del 0.6% de los precios de hoteles, café y restaurantes, hasta situarse su tasa interanual en el 4.9%, que contrasta con el descenso de los precios del transporte del menos 8,4% y una variación interanual del 0.3%. Críticas sobre la teoría cuantitativa. Existen críticas a la teoría cuantitativa del dinero desde muchos ámbitos. La principal crítica viene por ser un modelo demasiado simple de cómo explicar la variación de los precios por sí sola. Tanto la intervención de J. Keynes como la de Liber Luding von Mises compartían que existe algo de verdad en la teoría, pero son simplemente unas variables que afectan cambios en los precios. Son una causa de la variación de los precios que nos explican estrictamente para qué son las variaciones y por qué lo hacen por sí solas, que varían los precios y cómo medirlo mediante la teoría cuantitativa. La crítica de Marx a la teoría cuantitativa. La velocidad del dinero no solo es estable, sino que varía abruptamente. El dinero que no circula permanece atesorado. Es decir, que establecidos los precios y la masa de transacciones y velocidad, solo circula el dinero necesario. Marx y la hipótesis disparatada. Nos detenemos un momento en la crítica de Marx a la idea de que los precios de las mercancías y el valor del dinero se establecen por confrontación o comparación en el mercado. En el Capital, luego de insistir en que dada la suma del valor de las mercancías y dada la velocidad media de su metamorfosis, la cantidad de dinero en curso depende de su propio valor. Marx se refiere a la hipótesis disparatada según la cual al proceso de circulación entran mercancías sin precio y dinero sin valor, intercambiándose allí una parte alícuota del conglomerado mercantil con una parte alícuota del amontonamiento metálico. El dinero papel y la crítica a la teoría cuantitativa. El papel dinero tiene valor porque circula, mientras que, dado un valor de cambio de las mercancías, la cantidad de oro que circula depende de su propio valor. El valor del billete depende de su cantidad en la circulación, mientras que la cantidad de oro circulante
aumenta o disminuye con el aumento o disminución de los precios de la mercancía. Estos parecen aumentar o disminuir con las cantidades del papel circulante, mientras que las cantidades del oro que entra en circulación parece estar limitada. El papel parece entrar en circulación en cualquier extensión que se desee. En síntesis, con la aparición del papel, la moneda parece cumplirse la teoría cuantitativa. Esto quiere decir que el oro varía en la teoría cuantitativa, pero el papel ya tiene cómo representar el oro. Y con ese papel puedes hacer un intercambio de ese papel por mercancía, y eso seguirá aumentando dependiendo de cuánta cantidad de papel esté circulando. El oro no, el oro depende de su recolección y siempre varía el precio o disminuye dependiendo de la recolección de tal material precioso. Podemos resumir que la teoría cuantitativa del dinero es una teoría económica de determinación del nivel de precio que establece la existencia de una relación directa entre la cantidad de dinero y el nivel general de los precios. Podemos indicar que la misma es un instrumento útil para analizar la teoría y la política monetaria. Con ella podemos expresar la economía real y monetaria y estudiar diversas reglas monetarias como la inflación targeting, la regla de Friedman y la regla de Hayek. Una de sus máximas virtudes es lo fácil que es expresar sus tres versiones en términos empíricos. Aunque también tiene sus límites, la información llega demasiado tarde y no incluye ni precios relativos. En la última diapositiva, entonces, encontrarán las referencias. Muchas gracias por prestar atención a nuestra presentación y, bueno, disculpen los problemas técnicos que tuvimos. Muchas gracias. Ok, gracias. Bien, teoría cuantitativa del dinero, ¿cierto? Exacto, Correcto. profe, exacto. Profesor. Bien, resumen de la teoría cuantitativa. Hay varios exponentes. Uno de los que resalta más es Irving Fisher, ¿verdad? Donde dice que la masa del dinero, ¿verdad? Unos términos que tienen que ver con inflación y deflación, tienen que ver mucho con esa teoría cuantitativa. Entre más ingresa dinero en un país, la masa monetaria, entre más billetes circulan en una economía, habrá mayor inflación en los precios de los bienes y servicios. Y lo contrario, mientras menos dinero circule en una economía, pues habrá lo contrario, que es la deflación. Deflación, que los precios bajan, inflación, los precios altos de los bienes y servicios, y deflación, los precios bajos. Pero la deflación, no crean que es buena, es hasta más perjudicial que la propia inflación, porque si los precios están muy por debajo, muy deflactados, eso conlleva que muchas empresas puedan quebrar, porque a bajos precios, evidentemente no hay ese ingreso, ese beneficio, esa utilidad para las empresas y comienza a despedir la gente, ¿sí? Y eso fue una de las situaciones que ocurrió, una de las tantas en ese jueves negro, que había deflación porque había la tasa de desempleo subió mucho en Estados Unidos. Y acá en Panamá se evidenció con la pandemia. Al principio de la pandemia, recuerden que mucha gente estaba sin empleo, producto de las condiciones de salud, y por ende los precios bajaron, sobre todo el precio del combustible, que no llegaba, eso estuvo bien bajito. No sé si se recuerdan los primeros meses de la pandemia.
Ahora no, ahora está lo contrario. Ahora sí hay un poquito de inflación producto de ese precio elevado que tiene el combustible actualmente. Bien, ese es el resumen. Siguiente grupo. Buenas noches, profesor, grupo 4. Grupo 4, perfecto. Por acá. Cuando puedan. Me avisan No, si se ven. cuando ustedes gusten pueden proyectar. ¿Se ve? Está cargando, a ver si se ve. Bueno, comencemos. Buenas noches, profesor y compañero. Si lo Nosotros puedes somos... agrandar, disculpa la pantalla, que está como un recuadro pequeño. Aquí. Ok, ¿Así? ahora sí. Buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo 4. Nos tocó la crisis económica del 2018. Por mi persona, Miss Grey Villalobos, Alba Mosquera y 2008, Diana Petra. ok. Ajá, 2008. La crisis económica del 2008, la crisis financiera comenzó en el 2007, alrededor de 2007-2008, se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en el año 2016. Las primeras señales aparecieron en el mes de agosto del año 2007 con la quiebra inesperada de muchos bancos minoritarios de inversiones. Esto fue lo que provocó la crisis en el 2018. Especialistas lo llamaron como la crisis de los países en desarrollo. El 15 de septiembre del 2008, la quiebra se da en quiebra el cuarto banco de inversiones más grande de los Estados Unidos. Para países como España, la crisis duró alrededor de 10 años. La crisis, cuando el cuarto banco de inversiones más grande de Estados Unidos entró en bancarrota, se desató el pánico en los Estados Unidos, en el Wall Street, y desató un pánico total en todas las bolsas del mundo ante el temor a que otros bancos también le ocurriera lo mismo. Con esta crisis, grandes compañías, pequeñas y de medianas empresas entraron en bancarrota. Muchos bancos se dieron de, ¿cómo se llama? Se fueron en bancarrota, algunos otorgaron préstamos y otros no tenían ya acceso a créditos. Muchos negocios, ya que como no se podía prestar, se dieron en bancarrota. Otras empresas recortaron gastos para tratar de lo que era capear el temporal, como menos gastos, igual crecimiento, igual menos empleados. La caída del PIB, Producto Interno Bruto, de ese año fue de un 5,1% en el 2009. Esto quiere decir, profesor, que esto es como lo que estamos pasando ahorita mismo con el COVID-19, más o menos tuvieron ellos un parecido a eso en esa época, a lo que estaba ocurriendo. Muchos se quedaron sin empleos y debido a esto los bancos dejaron de prestar dinero porque no habían personas trabajando. Muchos de los que trabajaban dejaron de hacerlo y por eso fue que ocurrió la crisis y muchos bancos se vieron en bancarrota. A continuación, mi compañera Miss Gray le va a hablar sobre el siguiente tema. Ok, buenas noches, profesor y compañero. Compañera, ¿puedes retroceder a la diapositiva 6, por favor? Anterior.
Ahí. Ok, la crisis económica. La crisis financiera internacional de 2008 fue en su mayoría producto de la crisis de los derivados de las hipotecas de baja calidad en los Estados Unidos, que repercutió de forma negativa en la economía mundial. Siguiente. Ok, el 15 de septiembre del 2008, uno de los mayores bancos de inversión del mundo fue el banco llamado Lehman Brothers. Se declaró en quiebra y su caída empezó oficialmente la peor crisis financiera de los Estados Unidos, junto al crack de 1929 y la Gran Depresión. Siguiente. Ok, voy con las causas y consecuencias de la crisis del 2008. La crisis económica se originó por ciertas causas en específico, aunque para otros se trata de otro tipo de circunstancias, y que las mismas trajeron como consecuencia diversas situaciones o efectos muy negativos para muchos países desarrollados que fueron los principales afectados por el mismo. Consecuencia de la crisis financiera del 2008. Las acciones de los bancos se ven desplomadas y los inversores que habían confiado en la seguridad de las hipotecas ya no ven opciones de inversión en la economía real. Por lo anterior, las acciones de las bolsas de valores se desploman a nivel mundial, lo que ocasiona una crisis de liquidez que se traduce en una recesión en la economía real. Ok, ¿dónde nació la crisis económica del 2008? Bueno, durante el segundo semestre del año 2008 se llegó a desencadenar una de las más grandes crisis económicas y financieras desde que hubo la Gran Depresión, o también conocida como la crisis del 29. Esta misma se originó a causa de que el mercado hipotecario de los Estados Unidos se colapsó y también llegaban a caer las grandes entidades financieras, como por ejemplo los bancos más grandes de inversión, que en las actualidades se han transformado en los denominados bancos comerciales para de esa manera tener el acceso de los recursos rescate federal, y también de la empresa asegurada más grande de todos los Estados Unidos, llamada en abreviatura AIG. A continuación estará hablando mi compañera Diana. Muy buenas noches. Ok, a mí me toca crisis económica, la causa. La crisis financiera no se produjo de la noche a la mañana. Se gestó durante muchos años en un intento de maximizar sus beneficios. Las instituciones financieras durante la década del 2000 realizaron una serie de inversiones de alto riesgo, sobre todo otorgando crédito a clientes que tenían un interés o ingreso muy ajustado para cubrir sus pagos mensuales. Es importante tener claro la relación entre riesgo y rentabilidad, ya que es uno de los pilares del sistema financiero. Si el crédito se considera seguro, los intereses tendrán a ser bajos, porque es probable que se recupere la cantidad inicial prestada. Pero si la operación es arriesgada, esos intereses suelen ser mayores porque tiene la posibilidad de que no se recupere la cantidad inicial prestada. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué se hizo para reducir la crisis? Lo que se hizo principalmente muchos gobiernos fue dar préstamos con dineros públicos a los bancos a bajos intereses para poder evitar que estos bancos cayeran en bancarrota. Esto permitió que los bancos volvieran a tener liquidez. La siguiente, por favor. ¿Cómo se solucionó esta crisis del 2008? Rescate bancario y compra de deuda pública. Una para solucionar esto fue bajar las tasas de intereses por parte de los bancos centrales.
con la gente quedando desempleada y sin lograr que los préstamos fluyeran, fue entonces cuando el gobierno decidió una jugada a tasas más bajas, conceder préstamos que sean más baratos, así lograr que los créditos vuelvan a ser fluidos. La siguiente. Deuda mundial. Otra medida fue el programa de compra de deuda pública para que los estados también pudieran endeudarse a niveles más bajos. El único problema fue que la deuda pública mundial incrementaría considerablemente como consecuencia de todas estas medidas. La siguiente. ¿Qué sectores aguantaron mejor en la crisis del 2008? Los sectores relacionados con el consumo de alimentos suelen ser muy resistentes a la crisis. El consumo de arroz, pasta, carne, bebidas, entre otros, y que no resisten significativamente a pesar de la crisis. Tampoco los productos de cosméticos o los productos básicos como jabón, pasta de dientes, todas estas industrias fueron una de las pocas afectadas en la crisis del 2018. Gracias. Sigue mi compañera Alba Mosquera. Bueno, diré parte de lo que le tocaba a mi compañera Alba. Antecedentes de escenarios actuales, secuelas de la crisis. La crisis del 2008 pudo ser evitada según informes realizados del Estados Unidos. La crisis del 2008 se pudo evitar y fue resultado de regulaciones fallidas. Una mala gestión empresarial y el riesgo irresponsable del Wall Street, según el informe de un minucioso bipartidista al que tuvieron acceso varios medios. Ok, la siguiente. ¿Cuáles son las lecciones más importantes de la crisis económica de 2008? Los sectores bancarios más supervisados, pero con menos resultados, la política de préstamos no reacción, el mercado más regulado, una nueva forma de invertir, cambios en la estrategia financiera y preparación previa son las indispensables. Esto también forma parte de cómo le ponieron fin al manejo de todo lo que fue la crisis. Tuvieron que buscar estrategias, tanto los bancos, como lo expliqué anteriormente, dar préstamos, el Estado endeudarse para prestarles a los bancos para poder subsistir y salir de la crisis económica. Ok, como conclusión, actualmente aún se debate los límites y proyecciones de la crisis económica. Algunas proyecciones más favorables u otras más catastróficas. Más allá de una u otra. Considerablemente que no se pueda saber exactamente qué sucederá. Si es necesario sacar las lecciones del curso de estos 10 años de crisis económica. Como reflexión nos queda, tenemos que reevaluar, ya sea personalmente, si vamos a tener un negocio, en qué vamos a invertir, tipo de negocio que vamos a invertir para no caer en una crisis. Gracias.
Profesor, la compañera Alba, si no me equivoco, formaba parte del grupo de nosotras, ella está ahorita mismo trabajando. Yo me imagino que no le pudieron dar permiso para que ella pudiera presentar a la clase de hoy, pero nos ayudó en lo que fue el trabajo y ella iba a exponer su parte, pero no se pudo Correcto. porque no le pudieron dar el permiso. Correcto, ella entraba, si no me equivoco, a las 8 de la noche. ¿Alguna pregunta Profesor, del tiene tema el de nosotros, micrófono compañero? apagado. Tiene el micrófono apagado. ¿Dónde trabaja Alba que tiene ese horario tan nocturno? En casino. Ah, sí. Eso es horario rotativo y pesado. Ok, perfecto. Sí. No, lo importante es que participó en el grupo con ustedes, así que todo bien, no hay problema. Ujú. Bien, resumen de acá de la crisis 2008. El primer grupo que expuso habló de una crisis, pero fue una crisis bursátil, la que ocurrió en 1929. Esta crisis del 2008 no es una crisis bursátil, es una crisis hipotecaria que tiene que ver mucho con las tasas de interés, donde en primera instancia en los Estados Unidos nuevamente se otorgaron esos préstamos basura que le dicen, es decir que daban casas con intereses muy bajos, ¿sí? El enganche de intereses, pero abajito en la letra menuda dice que en cualquier momento, cualquier situación, se podrían incrementar la tasa de interés. Y precisamente en los Estados Unidos hay regulaciones, casi todos los países que tienen banca central tienen ese tipo de regulaciones donde si se ve que está inflándose los precios, aumentan las tasas de intereses para reducir ese nivel de inflación, ¿cierto? Ok, esa es como estrategia de política monetaria, ¿verdad? Entonces, no tuvo más remedio que, viendo los precios inflándose, precios de los diferentes productos y servicios, Estados Unidos aumentó la tasa de interés y en consecuencia esa letra menuda estalló y se fueron incrementando los precios de los préstamos en esos préstamos hipotecarios. Entonces, a tal punto que la gente no tuvo oportunidades y comenzaron a perder las casas, ¿cierto? Pero el negocio de los bancos no es tomar casas y rematarla. El negocio de los bancos es que le paguen esos préstamos, cualquier tipo de préstamo, de consumo, hipotecario, de auto, que le sigan pagando, le sigan pagando. Y a la gente no poder pagar porque no tenía cómo, por las altas tasas de interés, bueno, aquí está, el banco obviamente secuestra la casa, pero ¿a quién se la va a comprar? Si todo era un caos, estaban por arriba del precio sugerido, ¿verdad? Y entonces, y la gente en esa situación tampoco se abstiene de comprar casas, ¿verdad? Meterse en ese problema. Y eso fue lo que pasó. Muchos bancos quebraron, mencionaron el Lehman Brothers, eso fue uno de los primeros bancos grandes que quebró, y fueron afectados otros bancos. El gobierno de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama en ese entonces, en vez de inyectarle plata a los ciudadanos que habían perdido la casa, lo que hizo fue inyectarle plata a los bancos para que el sistema bancario no se desplomara. Y eso fue obviamente afectó a nivel mundial. Acá en Panamá vino una crisis, pero no en el 2008, sino en el 2009, algo sutil, donde la economía bajó un poco, ¿no? El Producto Interno Bruto de la economía bajó en ese 2009, pero
nos supimos reponer rápidamente. Ok, eso fue un breve resumen mío, ¿no? Ajá. Dígame, Bueno, Giselle, yo estuve leyendo por ahí algo que decía lo siguiente. dígame. Dice, la lección que nos dejó la crisis de 2008, como el resto de las demás crisis, la crisis financiera, es las personas pierden, sin embargo, los bancos no. Claro, a veces, bueno, a veces sí pierden, ¿no? Pero en estos casos la mayoría, pues, se vieron de alguna manera beneficiados. Y también, ¿no? ¿Quién trabaja en banco ahora mismo? ¿Alguien trabaja en banco? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Bueno, a raíz de esa situación del 2008 se endurecieron las políticas de la superintendencia de bancos, de los propios bancos, ¿verdad? De las leyes, en donde se establecieron muchas normas, ¿verdad? Muchos acuerdos bancarios para precisamente cerrar la llave y que no se vuelva a suscitar un fenómeno como ese, a raíz de ese 2008. Ese es como Bien, lo que estamos pasando ahorita mismo por lo del COVID, que sí, muchos bancos, era con lo que comentábamos lo de la clase, por eso muchos ajá, bancos ya no quieren prestar, pues porque muchos de nosotros que trabajamos se han quedado sin empleo con esto del COVID. Más o menos pasó algo similar en esa época. sí, muchos ya ven el historial de crédito, analizan el riesgo que pudiera tener un posible otorgamiento de crédito en cualquiera de los sectores. Muchas cosas cambiaron a partir de ese 2008, muchas cosas, pero sí, precisamente eso tiene bastante que ver. Bien, nos falta otro grupo que se había comprometido en exponer el día de hoy. Ajá, dígame. Nosotros, profesor. Grupo 3. Ok, grupo 3. Perfecto, grupo Profesor, 3. Dígame. el compañero Luis Zamudio está ausente, no se ha reportado en el grupo con nosotros, o sea que nos falta un integrante, pero igual vamos a presentar. Él nos aportó con su información igual, pero no está conectado ni en la clase ni se ha reportado acá con nosotros en el grupo. Aportó con información, pero no se ha presentado acá para dar la cara y exponer. Es así, ¿verdad? Sí, ni aquí con nosotros acá en el grupo aparte. Ok. Gracias. Ya expongo. Buenas noches, profesor, compañeros. El día de hoy le vamos a presentar el proyecto integrador sobre la teoría de John Maynard Keynes. Está conformado por mis compañeros Luis Zamudio, Catherine Alveo, María Ruiz y Carlos Rodríguez. Siguiente, por favor. En introducción le podemos hablar sobre indagar sobre la vigencia del pensamiento keynesiano en nuestros días puede ser una cuestión muy simple y a la par bastante compleja. Si consideramos en términos generales en qué medida la obra de Keynes ha ocupado y preocupado a economistas posteriores, no se podría sino llegar a la conclusión de que se trata de la obra económica de conjunto más influyente, quizás todavía hoy mismo, de esa centuria que acaba. Siguiente, por favor. ¿Quién fue John Maynard Keynes?
Fue un economista británico del siglo XX y uno de los economistas más importantes del siglo. Ejerció una gran influencia después del crack del 29. Sus teorías economistas han formado una escuela de pensamiento económico llamada keynesianismo en su honor. John Maynard Keynes es uno de los economistas más influyentes de la historia del pensamiento económico. Siguiente, por favor. Ideas de John Maynard Keynes. Las ideas más sorprendentes de la teoría general de Keynes fueron el uso de la matemática en la economía, estimular el consumo y las bondades del mercado. En el uso de las matemáticas en la economía, la escuela austriaca lleva debatiendo décadas en el resto de la profesión sobre cómo debe abordar la investigación en economía. En estimular el consumo, es cierto que Keynes abogaba por estimular la economía vía gasto público en momentos de contracción económica, y en las bondades del mercado exige la existencia del ánimo de lucro y de un entorno de propiedad privada de la riqueza. A continuación, mi compañero. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí se escucha. Teoría general de Keynes. Antes de la teoría general de Keynes, el pensamiento económico dominante era que la economía existe en un estado de equilibrio general, lo que significa que la economía de forma natural consume lo que produce porque las necesidades de los consumidores son siempre mayores que la capacidad de la economía para satisfacer sus necesidades. Es decir, que los consumidores fabrican, consumen y a la vez venden para comprar otros productos. Esta percepción se basaba en que si existía excedente de bienes o servicios, se produciría una bajada de los precios hasta que se consumiese el excedente, ley de oferta y demanda. La teoría de Keynes anuló este pensamiento de la época, defendiendo que el desempleo no es producto de la pereza, sino el resultado de una deficiencia de estructura en el sistema económico, que el desempleo es una consecuencia natural, que la economía es incapaz de mantener el pleno empleo y es necesario la intervención del gobierno. Por lo tanto, se trata de dotar a las instituciones de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis, y dicho control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado, política fiscal. La política keynesiana se construye a través de un intervencionismo que trata de regular los distintos escenarios que se dan en la economía. Para Keynes, el ciclo económico era el principal problema al que se enfrentaba el capitalismo. Por esta razón, el intervencionismo que proponía Keynes se trataba de contrarrestar los efectos que, debido al ciclo económico, generaban las expectativas en la economía. Así, la fórmula que desarrolló Keynes se expone de la siguiente manera: Producto Interno Bruto igual a consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. A través de dicha fórmula, Keynes propone el estímulo de la economía mediante la intervención. Para ello, aplicando una serie de medidas que se encargan de conjugar de tal forma las variables. Así, el objetivo se encuentra en alcanzar un punto de equilibrio, estabilizando la economía. Características de la teoría. La característica de la teoría es: la demanda mantiene el empleo. El Estado debe tener un papel contracíclico en la economía, gastando más en tiempos recesivos. El Estado debe ser un facilitador de la economía y debe actuar para generar pleno empleo. Aumentar los impuestos luego de la crisis para pagar el endeudamiento. La liquidez tiene un papel muy importante en la teoría keynesiana y la principal amenaza de la economía es el desempleo y la recesión.
Los objetivos de la teoría. El objetivo de la teoría general es demostrar que existe equilibrio con desempleo, porque en la década de 1930 el gran problema en el mundo era la crisis y el gran problema en términos de política era qué hacer en esa situación con desempleo masivo y persistente. Muchos economistas veían en la herencia del siglo XIX era que si el Estado no intervenía, el mercado era capaz por sí solo de acabar con el desempleo. Lo único que había que hacer era sentarse y esperar. Pero Keynes no compartía esa opinión y necesitaba demostrar que en el equilibrio podría haber desempleo, y es por eso se muestra en la teoría general que existen varios equilibrios y que solo uno de ellos tiene pleno empleo y los demás son equilibrios con desempleo. Según Keynes, con esta fórmula se puede combatir la inflación y el desempleo, que significa la demanda global es igual a bienes de consumo de familia más bienes de inversiones de las empresas, más gastos públicos, más exportaciones. Para combatir el desempleo, tendríamos que subir la demanda global, bajar las tasas, bajar el consumo de dinero para que las empresas inviertan más, subir los gastos públicos, por lo tanto, más obras públicas, escuelas, y bajar el tipo de cambio de exportaciones. Para combatir la inflación, deberíamos bajar la demanda global, bajar el consumo y subiendo los impuestos, bajando la inversión, subiendo los tipos de intereses, disminuyendo el gasto público y aumentando el tipo de exportación. Las ventajas. Esta es una teoría macroeconómica a nivel general, explica los cambios de los precios y proporciona posibilidades de acrecentar la ocupación del trabajo, la inversión y el manejo de los gastos estatales para controlar el desempleo y la inflación. A continuación, mi compañero Carlos. Sí, buenas noches, compañeros todos. Continuando con la presentación. Bueno, me tocó lo que fueron las desventajas, ¿verdad?, del keynesianismo, donde nos indica muy bien que se puede estimular a la inflación y aceptar el déficit de un presupuesto. Regrésala, por favor. Donde podemos mencionar, ¿verdad?, que el keynesianismo no ofrece un remedio generalmente aceptable para la inflación. Si el Estado no propone o pone demasiado dinero en construir obras públicas o da dinero a la gente, esto puede causar mucha cantidad de inflación y aumentar los precios. Es decir, que podemos caer en un déficit de presupuesto donde podríamos encontrar fallos que infieren sobre su teoría económica. Esto, ¿la pasa, por favor? La próxima, compañera. Exacto. En la conclusión, ¿verdad?, podemos ver que el keynesianismo se basa en estimular la demanda para provocar un aumento del consumo y el empleo de momentos de crisis. Esta teoría nos explica que a través del gasto público se genera empleo y por ende una variación positiva de la demanda agregada, es decir, los ingresos y el consumo que llevan a que se mejoren los niveles del bienestar de los trabajadores. Donde esta corriente de pensamiento defiende una mayor intervención pública para corregir los errores del mercado. Podemos mencionar también que el objetivo para la aplicación de esta teoría es demostrar que existe un equilibrio con el desempleo. Sin embargo, Keynes estaba muy seguro de que esa opinión era errada, ya que se podía demostrar que dentro del equilibrio podría haber desempleo y para poder entonces equilibrar la balanza en este caso, ¿no? Esta sería, pasa la compañera, sería la presentación por parte de nuestros. Muchas gracias por su atención, compañeros. Bueno, faltó un compañero ahí que era el que estaba pendiente y la compañera abarcó su parte. Ok. Muchas gracias. Bien, bastante bien explicada la fórmula de Keynes. Perfecto. En resumen, podría decirles que
de cuando inició las teorías económicas 1776 con el autor Adam Smith, ¿verdad? Hasta la aparición de Keynes, 1929, 30 y algo por ahí, 1776, hasta ese periodo de tiempo, todas las teorías eran concentradas en el aspecto microeconómico. Se dio el jueves negro, ¿verdad? Y obviamente los microeconómicos dicen que no debe participar el gobierno en los asuntos de la economía. Todo se iba a corregir, precios, ofertas y demandas, cantidades demandadas y cantidades ofrecidas, etcétera, por sí solo. Se vino a la situación del jueves negro, se afectó todo el mundo, y Keynes propuso mediante esa fórmula de demanda agregada igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones, se propuso concluir que sí debe intervenir el gobierno en situaciones como esa, y aportando lo que dijeron bien las compañeras, dándole algunas estrategias como si quiere aumentar la demanda agregada, pues tiene que bajar la tasa de intereses, tiene que crear más infraestructuras al gobierno para mejorar la empleomanía, ¿verdad? Y estrategias como esa, es promover las exportaciones, ¿eh? Y eso es lo que aconteció con las teorías de John Maynard Keynes. Bien. Profesor, pero esa teoría dice que no es tan confiable porque es a corto plazo, más no a largo plazo. Ninguna de las teorías es confiable, ¿ok? Todas tienen como su momento de caducidad. Si le preguntas a un neoliberal, le va a decir que no, que mi política económica es la mejor, los keynesianismos no, la escuela austríaca, los liberales, los comunistas, los fascistas, ¿me explico? Entonces, en conclusión, deben aplicarse según el momento, la situación económica que se esté viviendo. Por ahí muchos han dicho que economistas que el modelo económico está agotado, el que está actualizando, pero ¿cuál es el modelo económico? No lo dicen. ¿Sí? Eso es, y aquí es un modelo en Panamá un poco híbrido, ¿cierto? Porque tienen ciertas partes de lo que es el keynesianismo, obviamente a nivel microeconómico también, donde no se interviene tanto en los precios, a salvo situaciones imperantes como el precio del combustible, por ejemplo, ¿no? Y algunos productos que se han puesto un tope, pero de resto todo fluye según lo que dice Adam Smith, ¿no? Que no debe intervenir el gobierno. Y así que sí, son cosas, y eso lo dicen los adversores, ¿no? A la teoría también, ¿verdad? Todo modelo siempre tiene sus ventajas y desventajas. Es lo que puedo concluir. Bien, a ver, dígame. Una consulta, ¿el trabajo se sube una persona de grupo o todos? Puede ser una persona o todos si quieren, no hay problema. Después que esté definido ahí el PPT, que las personas que participaron, no hay problema. Profesor, buenas noches. Ajá. Todavía no podemos presentar el grupo 6. El grupo 6, alguien me estaba levantando la mano, pero no le... Deflación. Grupo 6. Inflación. Ajá. Ok. Y antes de ustedes, creo que alguien me estaba levantando la mano. ¿Eran para algo en especial? Sí, profesor, era también para presentar el grupo 11. Wow.
criptomonedas, el nuevo dinero digital? La clase se acaba a las 9:30, ¿cierto? Bueno, quizás podemos que presente un grupo, pero ahora no sé cuál, si el 6 o el 11. Profesor, ya nosotros le enviamos el trabajo en Word y en PPT, ya lo subimos. Ok. Piedra, papel o tijera, dicen. Bueno, vamos a empezar por, será el 6, ¿será? Y lo dejamos el 11, que es bastante interesante para la próxima. ¿Le parece? Ajá, dígame, Emilia. Está bien, profesor. Ok. Bien, lo otro es, antes de que, bueno, ya pueden subir, ir presentando mientras voy a darle un anuncio. Es que ya ustedes saben que la próxima semana, el próximo 20 de octubre, es nuestra última clase. Y lo voy a poner lo voy a decir y lo voy a exponer, lo voy a mandar por acá por el WhatsApp, que todos los módulos van a cerrar ese día. Del módulo 1, 2, 3, 4 y 5 van a cerrar porque yo necesito entregar notas. Así que las personas que están atrasadas, que son varios, por favor, entregue sus notas porque se van a quedar sin notas y ese es el último día. ¿Ok? Ya pueden presentar el grupo número 6, por favor. Rapidito, que estamos contra el tiempo. Sí, profesor, ya voy. Profesor, ¿lo pueden ver? No se ve. Voy de nuevo. Ahora sí se ve. Si es un video, no se está escuchando o se escucha muy bajito. Hay algo ahí que no sé si es el televisor de allá o no se escucha. ¿Y ahora, profesor? No sé, yo no escucho. ¿Alguien escucha? No se escucha. Ok. Ok, profesor, entonces lo dejamos para la otra semana, pues porque... No sé por Hay qué. algo que, sí, hay algo que debes que cliquear que ahora mismo no sé, pero hay unas opciones donde se puede. Bien, bueno, ya son las 9:30 ya prácticamente. Así que mejor vamos a dejarlo porque quizás el grupo 11 también va a tomar su tiempo. Así que vamos a dejarlo mejor para la próxima semana. ¿Les parece?
Sí, profesor. Gracias. Ajá. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sobre todo de las tareas pendientes, que es lo que más me preocupa, porque yo necesito entregar notas. Ya el 20 se acaba la clase y ya la próxima semana ustedes tienen nuevamente que dar a las nuevas asignaturas, así que yo necesito entregar notas, ¿ok? Esa es mi urgencia. Así que para que estén, por favor, nuevamente se los ruego, envíen esas tareas a tiempo. Así que si no hay ninguna otra comentario o una duda, nos vemos la siguiente clase, ¿les parece? Ok, profesor, gracias. Que tenga buenas Buenas noches. noches, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor.